tiempo de presentarles a nuestra siguiente invitada. Ya se encuentra con nosotros la doctora Angélica Martínez, a quien tengo el placer de conocer. Doctora Angélica Martínez es endocrinóloga pediatra por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y está certificada como educadora en diabetes. Es la directora médica de Gulliver Clínica de Crecimiento. Actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica y diversas sociedades nacionales e internacionales. Ha sido directora médica de varios campamentos para niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y asimismo ha sido coautora de diversos artículos científicos. Estimada Angélica Martínez, qué gusto recibirte. Bienvenida. Adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias. Nada más en un momento. Me parece que ahí se ve bien, ¿verdad? Correcto, contamos ya con su presentación. Nada más que no puedo. Ay, no me deja la parte del video. Ya. Nada más denme un segundito. Listo. Listo, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados y por el interés que tenemos hacia este tema que es muy apasionante. Como ya me presentaron, yo soy la doctora Angélica Martínez Ramos Méndez, soy endocrinóloga pediatra y soy educadora en diabetes. Y muchas gracias por una sola voz en la diabetes tipo 1 por invitarme a este primer Congreso Nacional para poder hablar sobre este tema que realmente es muy importante conocer, ya que es, como lo mencionó el doctor, la verdad, una situación que vivimos en el día a día y bueno, todos los profesionales de la salud de alguna manera estamos en contacto con estas personas que viven con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero que finalmente tenemos que dar lo mejor de nosotros para que ellos estén bien. El tema del que les hablaré es la importancia de la educación en diabetes en el abordaje exitoso del paciente con diabetes tipo 1. Y bueno, esta frase la escuché en algún momento, la vi en algún momento, no sé quién es el autor, pero definitivamente siempre me la acuño, y es que la educación en diabetes es tan importante como la insulina. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas sabemos que la insulina es un tratamiento, pero si no tenemos todos los pilares y toda la base, realmente podemos no tener o no lograr el éxito del tratamiento como lo estamos buscando. Y esta imagen representa lo que para mí es la importancia de la educación en diabetes, estas columnas romanas, y Roma sin duda es una de las ciudades más importantes y significativas del viejo continente, en el cual tiene historia, arte, arquitectura, cultura, religión, y bueno, finalmente recordada ya hace muchos años por haber conquistado gran parte de Europa, y hoy por sus edificaciones, por su diseño arquitectónico, se mantiene en pie. Y finalmente es simplemente una analogía de lo que para mí es la educación en diabetes, que si nosotros formamos estas columnas fuertes y mantenemos estos pilares, pues definitivamente podemos obtener un buen resultado en la calidad de vida de nuestros pacientes. Estos son los 7 comportamientos del autocuidado de la diabetes. Y bueno, aquí los voy a mencionar, aunque en realidad no tienen una cronología. Estamos hablando de la alimentación, de la actividad física, del monitoreo de la glucosa, el tratamiento, ya sea tratamientos orales o insulina, resolver los problemas, que aquí es evitar o prevenir las complicaciones agudas, reducir riesgos, que es prevención de las complicaciones crónicas, y muy importante la parte psicosocial, esta parte de adaptación psicosocial, mantener una actitud positiva y evidentemente mantenerlo todo en un esquema completo. Y bueno, para mí dentro de los pilares, si ven, son 7 comportamientos. Yo lo pongo siempre en un ejemplo. Como educador en diabetes me he enseñado a que el explicarle a los pacientes, yo como endocrinóloga pediatra trato niños pequeños, adolescentes, y finalmente es explicarles a los pequeños y a los papás qué importancia tiene el tratamiento y conllevar toda esta educación para que el tratamiento que estamos aplicando sea un éxito. Y para mí esto es como una mesa. Entonces, si bien son 7 comportamientos y esta mesa tiene 4 patas, pues definitivamente son estos pilares que sostienen. Y dentro de los más importantes, no resto y no minimizo los demás, pero evidentemente es un plan de alimentación, es la actividad física. Básicamente hablando de diabetes tipo 1, estoy hablando de insulina y el monitoreo de glucosa. Y yo les explico a los niños que de alguna manera
todas las patas son importantes, porque si nosotros en alguna flaqueamos y esa pata se cae, pues la mesa se va de lado. Entonces nosotros tenemos que tener un balance y por ello la importancia de la educación en diabetes para lograr un éxito en el tratamiento. Si nosotros mantenemos un adecuado control de glucosa, con eso reducimos riesgo de complicaciones y con eso vemos el resto de los comportamientos, que es la reducción de complicaciones agudas y crónicas. Aquí cuando hablamos de ejercicio y alimentación, estamos hablando de un estilo de vida, y cuando hablamos de monitoreo de glucosa, insulina o tratamiento, estamos hablando de un costo de vida. Entonces, definitivamente van de la mano, porque nosotros tenemos que hacer cambios y hábitos en nuestro estilo de vida, asociado a que evidentemente nos tenemos que adaptar al estatus económico de nuestro paciente para que podamos llevar un mejor control. Y estos son los 7 comportamientos que mencioné hace rato, pero simplemente mencionar que no llevan, insisto, una mayor importancia a uno que otro. Uno no es más importante que el otro, todos son igual de importantes si uno no le resta al otro. Por lo tanto, me gusta más esta imagen en el punto de poder nosotros tener en cuenta que son todos los puntos que tenemos que evaluar, pero que al final de cuentas todos tienen la misma importancia. Y en este punto es que cuando nosotros como educación en diabetes o como personal de salud que vemos a pacientes que viven con diabetes, quizá hoy me programé y voy a hablar yo de ejercicio, pero si de alguna manera tengo que evitar la parte de resolver problemas y tengo que resolver esta parte porque está haciendo hipoglucemias, bueno, no importa, o sea, al final de cuentas todas tienen importancias y al final de cuentas es que yo resuelva y que tenga en el contexto completo todos estos 7 comportamientos. Y bueno, finalmente soy pediatra, entonces me gusta mucho la parte de explicar y eso es lo que me ha dado éxito en el tratamiento y llevar una mejor calidad de vida. Primero empecemos, ¿qué es la diabetes? Si bien ahorita el doctor ya les habló de los criterios de diabetes, a mí me gusta como escenificarlo y explicarles que esto es como un semáforo. Entonces, hay diferentes criterios, como ya se los mencionaron anteriormente y no voy a ahondar mucho, pero hablamos de una glucosa en ayuno más de 8 horas y cuando hablamos de una glucosa de más de 126, en dos momentos podemos, o dos valoraciones, podemos considerar como criterio de diabetes. Por el otro lado, hablamos de una curva de tolerancia a la glucosa, que si bien esta en realidad no se hace en diabetes tipo 1 y por ahí preguntaron, hicieron una pregunta en relación a esto, si yo ya tengo un paciente con diagnóstico de diabetes y yo ya lo tengo con hiperglucemia, no puedo hacer una curva de tolerancia porque el riesgo de que yo condicione una complicación como una cetoacidosis o un coma hiperesmolar es muy elevado porque estoy aumentando la carga de glucosa. Sin embargo, si a lo mejor en este punto estamos hablando de alguien que hay duda y que finalmente mucho en relación a la obesidad, la curva de tolerancia a la glucosa es cuando se realiza. Y aquí es importante mencionar que la medición valorable es a las 2 horas, en los adultos es con una carga de 75 gramos y en los niños es una carga de 1.75 por kilo, con una máxima de 75 gramos. Eso es muy importante porque si yo le doy una carga mayor a un niño, puedo de repente condicionar algún valor erróneo o una mala interpretación. Y aquí se toma la medición a las 2 horas para poder ver, y si es más de 200, consideramos otro criterio de diabetes. Y bien, la hemoglobina glucosilada, como lo mencionaron también, es un estudio que ya lleva más de 10 años considerándose como criterio diagnóstico. Este no requiere ayuno, pero sí necesitamos hacerlo en algún laboratorio donde esté certificado y que tenga valores adecuados para tomar en cuenta. Es importante que la hemoglobina glucosilada, en estos son criterios diagnósticos más no de seguimiento. Nosotros tenemos valores diferentes para dar seguimiento y un adecuado control. También es importante saber que tenemos que tener buenos niveles de hemoglobina, por lo tanto un paciente no tiene que tener anemia o no tiene que tener alguna, quizá el medicamento se menciona como la aspirina o algo, de forma reciente para que podamos tener un valor adecuado. Entonces hay que considerar como otro de los criterios para poder diagnosticar y evidentemente decir. Y esto es importante en la consulta porque muchas veces entra la duda de decir, bueno, si está alto o no está alto y los papás llegan diciendo sin saber realmente lo que están viendo en el informe. Entonces, o el adulto, ¿no? Finalmente también el que debuta con diabetes tipo 1 en la vida adulta joven o incluso en la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos que ser muy claros en el diagnóstico y si bien estas son cuestiones técnicas, las tenemos que tener muy bien definidas. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es lo normal? ¿Cuál es una glucosa alterada? ¿Y cuál ya es un diagnóstico de diabetes? Para que le demos certeza al paciente que el diagnóstico que estamos dando es el adecuado. Y bueno, para mí es muy importante la parte de entender y explicar cómo funciona todo esto, porque al final de cuentas nosotros podemos ver un monitoreo, ver una glucosa,
y recetar insulina y póngase tantas unidades, quítele o haga, pero sabemos que esto en realidad es un manejo dinámico. Entonces, si esto no lo entendemos de base, si esto no lo entendemos de un origen, puede condicionar a que el paciente no se apegue realmente a lo que debemos de tener. Y para mí es muy fácil explicar esto para un niño y que muchas veces los papás lo entienden, que muchas veces me llegan con diabetes tipo 2, el papá lo tiene o tienen algún familiar y nunca lo habían entendido. Y cuando se les explica, se quedan más tranquilos y entienden y les dan la importancia a lo que tú estás explicando y lo que tú estás indicando. Y bueno, aquí una forma muy sencilla es, o sea, ¿qué necesita un carro para poder funcionar? Y siempre le pongo el ejemplo a los niños. Bueno, ¿qué necesita? Obviamente en este punto necesitamos gasolina. Ay, ahí ya me atoré, no me deja avanzar. No sé si hubo una cuestión técnica, porque no me deja avanzar. No sé si alguien me puede ayudar. Hola doctora, danos un minuto para ver qué es lo que está pasando, por favor. Sí, porque se atoró, no me deja. No se preocupe, doctora, acercamos la de vaca. ¿Ahí la compartieron ustedes o la estoy compartiendo yo? De este lado, doctora. Es que si no, no la voy a poder mover. ¿La comparto yo? ¿O ustedes me la van a estar moviendo? Le acabo de ceder el control remoto. No me deja. Y entonces, Ahí está. Bueno, no sé si ustedes la están moviendo. Ahí ya, creo que ya. Listo. Bueno, discúlpenme por el imprevisto técnico. Bueno, entonces, como les comentaba, siempre les comento a los niños que necesita un carro para poder funcionar y evidentemente aquí la respuesta es muy lógica, que necesitamos gasolina y llaves para poder funcionar. Y de alguna manera les explico a los niños y a los papás que el carro representa, nuestro cuerpo representa el carro, que las llaves representan nuestra insulina y que la gasolina representa, las llaves representan la insulina y que la gasolina representa el alimento. Entonces, si nosotros tenemos la parte del carro, las llaves y la gasolina, aunque sea un carro último modelo, un carro novedoso o viejito, pues finalmente necesitamos gasolina y llaves para poder funcionar. Y si nosotros no tenemos llaves y gasolina, definitivamente esto no funciona. Por lo tanto, es indispensable la parte de alimentación y es indispensable la parte de la insulina. Sin embargo, vamos a ver cómo funcionamos nosotros y cómo es que funciona alguien con diabetes tipo 1. Entonces, nosotros tenemos el páncreas, sabemos que es un órgano que está intraabdominal y que, bueno, este páncreas tiene célula beta, tiene diferentes células, dentro de esas son las células beta, la cual producen insulina. Esa insulina básicamente es la llave que les mencioné, que va a abrir esa puerta o esa célula para meter esa glucosa y que obviamente todas las células del cuerpo evidentemente estén nutridas. Entonces, ¿qué sucede en la diabetes tipo 1? Nosotros tenemos la glucosa en el torrente sanguíneo, el páncreas libera esa insulina y evidentemente lo que hace es que se adhiere o más bien se mete a la célula para poder nutrir esa célula. En alguien con diabetes tipo 1 en particular,
esa insulina deja de producirse. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente, no hay una forma de poder entrar a la célula y por lo tanto, a nivel de la sangre empieza un acúmulo de glucosa, por lo cual tenemos hiperglucemia, porque la insulina no es insuficiente o está ausente y entonces no puede entrar a la célula, con lo cual evidentemente se elevan los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Con eso, evidentemente, los síntomas que ya mencionó el doctor, que son los síntomas clásicos de la diabetes, poliuria, ¿no? Que es tomar mayor ingesta de agua, ¿no? Digo polidipsia, que es tomar más ingesta de agua, poliuria, que es orinar más veces al día, polifagia, que es tomar más alimento, porque a pesar de nosotros tener mucha glucosa en la sangre, no está entrando a la célula, entonces nuestras células están hambrientas, y por el otro lado, pérdida de peso. Entonces, digamos que de alguna manera esos son los síntomas clásicos que nosotros ya tenemos de alguien que está debutando con diabetes, y esta es la explicación en el que no está la insulina funcionando de forma correcta y evidentemente tenemos datos de hiperglucemia. ¿Qué sucede en la diabetes tipo 1? Es que nosotros tenemos que administrar insulina para poder contrarrestar este efecto de que la insulina nos está produciendo. Entonces, evidentemente tenemos que administrar los diferentes tipos de insulina que tenemos, ya sean basal o bolo, para que evidentemente se pueda nutrir esa célula y al final de cuentas recargarnos de alguna manera y que nosotros podamos tener energía porque esa glucosa está entrando a la célula. Y esta es una imagen de la secreción fisiológica de la insulina, ¿no? Es una cortesía de Elena Sainz, en el cual nosotros vemos fisiológica es lo que nosotros producimos de forma natural. Entonces nosotros tenemos una insulina basal, que es la parte que se acaba de marcar abajo, en el cual nosotros secretamos insulina de forma constante durante todo el día, y esa insulina lo que nos permite es mantenernos esos niveles de glucosa preprandial. Significa cuando nosotros estamos en ayuno o cuando nosotros estamos dormidos, hace que esa glucosa se mantenga a expensas de esa insulina basal. Cuando nosotros ingerimos alimentos, es la insulina prandial, y lo que vemos es que justamente cada vez que nosotros ingerimos alimentos, pues necesita nuestro cuerpo liberar más insulina para poder introducir esa glucosa que estamos consumiendo. Entonces, si nosotros explicamos esta parte que necesitamos una base, que necesitamos evidentemente ciertos picos cuando nosotros ingerimos alimentos y que esta insulina funciona como esa llave, pues de alguna manera entendemos por qué tenemos que iniciar un tratamiento con insulina y por qué la importancia de un tratamiento intensivo con insulina. Ahora es importante nada más mencionar que estos valores que estoy poniendo aquí son de una secreción fisiológica. Esto significa que estos valores son para alguien que no vive con diabetes, en el cual estamos hablando de una cifra basal entre 70 y 99 miligramos de decilitro y postprandial menor a 140 miligramos de decilitro. Y bueno, aquí en esta parte de esta educación en diabetes, ok, ya entendí, ya tengo los criterios de diabetes, ya sé qué es la diabetes y ya puedo entender que necesito esa llave para poder vivir. Y evidentemente aquí es hablar un poco del tratamiento con insulina. Entonces, retomando esta parte de este esquema, podemos ver esta insulina basal que está marcada en rosa claro, en el cual lo que va a hacer es cubrir estas necesidades de insulina basal, y la morada está marcando estas necesidades de la glucosa prandial, ¿no? O de la insulina prandial. Esto es lo que le llamamos un tratamiento intensificado. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento convencional, es que estamos administrando 1 o 2 dosis de insulina. Pero cuando hablamos de un tratamiento intensificado, estamos hablando 3 o más aplicaciones de insulina al día. Y esto que les estoy mencionando, que es un proceso fisiológico y asemejarnos a lo que el cuerpo debe de producir, esto es lo que conocemos como un tratamiento intensificado de insulina, con una insulina que es de acción prolongada y con insulinas que son de acción ultra rápida. Este es un estudio ya de varios años, es el UCA-PDS, y lo que nos dice prácticamente es durante muchos años se estudió la parte del tratamiento y poder ver esas comorbilidades y estas complicaciones en un largo plazo, y lo que compararon fue un tratamiento convencional con un tratamiento intensivo, y mencionamos que el intensivo es asemejarse a lo fisiológico, y lo que demostraron es que a más años evidentemente había una reducción significativa de la comorbilidad cardiovascular con un tratamiento intensivo. Esto significa que a medida que nosotros iniciamos un tratamiento, obviamente monitorizándolo, manteniéndolo de forma adecuada, pero dando lo que el cuerpo no está produciendo, tanto de forma basal como de forma prandial, y manteniendo esas glucosas dentro de un parámetro normal, podemos reducir la comorbilidad cardiovascular en un mediano y en un largo plazo. Esta es básicamente la reducción de la hemoglobina glicada, y lo que vemos es que en el grupo convencional
la reducción es menor, a diferencia del tratamiento intensivo, que evidentemente vemos una menor reducción o una mayor reducción de esta hemoglobina glicada, evidentemente eso nos habla de un mayor control metabólico. Y este nada más es el perfil farmacocinético de las insulinas, de alguna manera nada más para visualizar lo que estamos diciendo y lo que le voy a explicar al paciente, porque acuérdense que esto se trata de educación. Entonces, al final de cuentas, tengo que explicarle que existe una insulina basal, que existe una insulina prandial y que existen diferentes gamas de insulinas en el cual lo que vamos a hacer es reemplazar o sustituir lo que él no está produciendo. Y aquí hay que romper mitos y hay que romper muchas situaciones en base a la insulina, porque la gente tiene miedo y eso nos pasa con un niño, con un adolescente y evidentemente con un adulto con diabetes. Entonces, aquí podemos ver en las primeras líneas o las oscuras, tenemos la insulina ultrarrápida y la regular. Esas son para las prandiales o son para los bolos, pero también tenemos las insulinas basales, que puede ser la NPH, que de alguna manera tiene cierto pico, cierta acción más corta, o tenemos las de acción prolongada, como podemos tener la de Temir, la de Gludec o la glargina U100 o U300. Entonces, de alguna manera tenemos diferentes opciones y que eso nos permite adecuarnos a las necesidades de cada paciente, tanto en costos como en disponibilidad, como evidentemente en control. Y bueno, aquí también es importante hablar de la insulina y cuando tú les mencionas la insulina es inyectada, lo primero es, no doctora, no quiero insulina, ¿no? Además de todos los mitos que tiene la insulina, evidentemente mucho la fobia a las agujas, ¿no? Entonces aquí es muy frecuente obviamente en los papás porque ¿cómo van a picar a mi hijo? Alguien de reciente diagnóstico, ¿cómo? No hay otras opciones, ¿no? Alguien con una indicación de uso de insulina de reciente diagnóstico, ¿no? Entonces esto se vuelve complicado y evidentemente la parte de la educación es muy importante porque lo que tenemos que dar es herramientas y conocimiento de todo lo que existe en la actualidad para que le demos seguridad al paciente y él se sienta cómodo y seguro que lo que estamos haciendo es lo correcto. Aquí evidentemente existen agujas de diferentes tamaños, tenemos que hacer ejercicios frente a ellos para que evidentemente ellos lo puedan hacer e incluso enseñarles y llevarlos para que ellos lo hagan en casa y eventualmente si la mamá y papá inyecta al niño o al adolescente, eventualmente ellos lo hagan por sí mismos y se hagan independientes. Para lograr una inyección adecuada tenemos que romper estos miedos, tenemos que resolver mitos, tenemos que quitar todas estas malas ideas que nosotros tenemos alrededor de la diabetes y alrededor de la insulina. Entonces, para ello es importante mencionar, son nada más algunas información como muy básica que tenemos que tener en esta educación en diabetes, es que sabemos que hay diferentes presentaciones de insulinas, una de ellas son de frascos, sabemos que tanto las basales como las bolo las podemos conseguir en frasco, la podemos conseguir en pluma. Aquí es muy importante verificar la fecha de caducidad de las insulinas y de cualquier medicamento. Tenemos que saber que una vez abierta la insulina, el promedio es 28-30 días, aunque sean dosis minúsculas y aunque el frasco tenga dosis y lo quieran usar por más tiempo, tenemos que dejar en claro la viabilidad de la insulina por su vida media, por su vida de acción y que obviamente si nosotros alargamos este tiempo puede disminuir el efecto y evidentemente un descontrol glucémico. Y si saber que cerrada, pues evidentemente, bueno, cerrada o abierta, yo sugiero que se mantenga en refrigeración de 2 a 6 grados. Y hay muchas insulinas que en la leyenda dicen se pueden mantener al medio ambiente. Yo en lo particular les recomiendo que le digan a sus pacientes que a medida de lo posible se mantengan en refrigeración. ¿Para qué? Para que evidentemente se mantengan lo más estables alrededor de ese mes de uso. También es importante dar las características de la insulina, ¿no? Si esta está precipitada, grumosa, si está cristalizada, tenemos que estar verificando porque eso es lo que hace que el efecto de la insulina no sea el adecuado y lo que podamos mermar en la calidad del tratamiento. También es importante las jeringas y en este punto como educadores, como personal de salud, tenemos que saber identificar. Existen 3 jeringas en las cuales tenemos diferentes medidas. La convencional es la de 100 unidades, la de 1 mililitro, pero aquí es importante mencionar que cada rayita equivale a 2 unidades y eso a veces lo desconocemos y cuando consideramos una rayita por cada unidad estamos duplicando la dosis y el riesgo de hipoglucemias y de complicaciones agudas es muy alta. Tenemos la presentación de las 50 unidades, que es de 0.5 mililitros, y cada rayita equivale a 1 unidad. Y la de 30 unidades o la de 0.3 mililitros, cada rayita equivale a media unidad.
Entonces, aquí es muy importante que nosotros expliquemos, saber cuáles son las diferencias entre las diferentes jeringas, entre todas las presentaciones y todo lo que tengamos para poderle dar una mejor información a nuestro paciente y también poder identificar cuál es la mejor para el paciente que tengo enfrente y evidentemente esto le mejore la calidad de vida. También es importante por si en pacientes adultos que puedan ver bien, porque si yo le dejo la de medias unidades, a lo mejor no puede visualizar y eso nos va a complicar el tratamiento. La técnica de aplicación, es importante saber qué tipo de aguja utilizamos. Si una aguja de 4 o 5 milímetros, pues la podemos poner en un ángulo de 90 grados, sin pliegue, pero si usamos una aguja más grande, como de 8 milímetros, si es delgado, tendríamos que hacer un ligero pliegue. O bien si utilizamos una de 13 milímetros, posiblemente la tendríamos que introducir en 45 grados. O bien si nosotros tenemos una persona obesa, pues no puedo usar la de 4 milímetros, y la que tengo que utilizar es la de 13 milímetros para evidentemente tener una mejor aplicación, una mejor absorción de la insulina. Entonces, esto como médicos, como personal de salud, como educadores en diabetes, es parte de lo que tenemos que explicar para dar toda la gama de lo que tenemos y evidentemente dar esa certeza de lo que estamos haciendo es lo correcto. En relación a las plumas de insulina, hay varias que son desechables, la mayoría de ellas, pero también hay unas que son reutilizables. Viene el cartucho, bueno, viene como el armazón y lo que metemos es el cartucho que va recambiando, ¿no? Aquí podemos saber o tenemos que saber que todas las plumas contienen 3 mililitros, lo cual equivale a 300 unidades, pero hay algunas variantes como por decir la Toujeo, que es una Glargina U300, que contiene 450 unidades, con lo cual esto también además aumenta el tiempo de vida y son de las pocas que pueden durar hasta 45 días. Entonces, es información que tenemos que tener presente para que de alguna manera el tratamiento que estemos administrando, no importa, lo vamos a personalizar y vamos a identificar, evidentemente tenemos que hacer una educación y saber que el paciente qué está utilizando, cómo lo está utilizando. Es importante saber que cuando nosotros usamos una pluma de insulina, la primera vez tenemos que purgar la pluma. Le podemos poner 2 o 4 unidades y verificar que salga. Si con esa cantidad no sale la primera gota, tenemos que volver a purgar hasta que salga completamente. ¿Por qué? Porque si no, entonces ahí hay un error de administración y cuando queremos administrar una dosis, por decir en niños que usamos dosis pequeñas, 1, 2, 3 unidades, que en realidad son gotas, al final puede ser que no se esté aplicando el medicamento y es lo que nos conlleva el descontrol. Aquí les mencionaba las agujas, hay evidentemente las de jeringa y estas son agujas para pluma, hay de 4, hay de 5, de 8, de 13 milímetros y esto es cuál es la que podemos conseguir, cuál es la que tenemos disponible, cuál es la que podemos adquirir y cómo la debemos de administrar. Y algo importante también mencionar en esta parte de educación es que las agujas de pluma de insulina traen doble capuchón, trae un capuchón de plástico grande y trae uno pequeño. Y de alguna manera esto es importante mencionarlo, se tiene que quitar el grande y se tiene que quitar el pequeño, porque si yo nada más quito el grande, puede quedar cubierta la aguja con el capuchón pequeño, con el protector interno, y muchas veces hacen el intento y dicen, ay, las agujas no duelen, esta insulina está maravillosa, porque en realidad no se están administrando la insulina. Entonces, es importante dentro de esta educación que veamos todos los contextos, y si yo voy a aplicar un frasco, lo voy a hacer con qué jeringa, y si lo voy a hacer con pluma, qué aguja voy a utilizar, y evidentemente, de qué manera lo voy a hacer. Los sitios de aplicación también son muy importantes. Si sabemos los sitios, ¿no? El brazo, la pierna, las nalgas o los glúteos, el brazo, pero es importante explicarle que esto es, de alguna manera, se tienen que rotar los lugares para que de esta manera no se vaya a lastimar la piel, evitar esta parte que es la lipodistrofia, que al principio se ve como inflamado, rojizo, pero después evidentemente se empieza a hacer la piel mucho más delgada y aquí lo importante de esto es que se empieza a lesionar y la absorción de la insulina no es la correcta. Yo le pongo el ejemplo a los niños, que esto es como un campo de fútbol o un campo de pasto en el cual tienen los dispersores para regar el pasto. Y si hay uno que solo está funcionando y el resto no está funcionando, pues obviamente esa zona se inunda de alguna manera y el resto se seca. Entonces, aquí la importancia de rotar los lugares para evitar estas lesiones es muy importante y en cada consulta revisar dónde te estás aplicando, tocar la piel y de alguna manera si vemos alguna lesión decirle ya no te puedes inyectar aquí por un tiempo, vamos a cambiar de lugar para evitar estas lesiones. Y dentro de esta técnica de aplicación, como mencionábamos,
Es importante que si nosotros usamos una pluma o un dispositivo de pluma, contar cuántos segundos para evidentemente aplicar la dosis correcta, ¿no? Entonces, aquí en esta parte usamos los 6 segundos, pero también es importante cómo lo explicamos. Déjese los 6 segundos y los niños nos dan la vuelta de inteligentes y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo hacen muy rápido. Entonces, aquí la técnica de 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 evidentemente hace que los 6 segundos sean reales y de alguna manera, evidentemente, con eso lograr que la dosis sea completa. Como educadora en diabetes debemos de considerar siempre la educación en el uso de la insulina, explicando todos los aspectos, la técnica de aplicación de insulina, todos los cuidados. Debemos de verificar en cada consulta los sitios de aplicación, como les mencioné, y evidentemente reforzar esta información de forma periódica, porque luego los pacientes agarran mañas y de repente eso puede hacer que el control no sea el adecuado. En relación al monitoreo de glucosa, ¿no? Sabemos que hay medidores convencionales, hay muchas marcas. Aquí no les puedo decir cuál es mejor o no, la que el paciente tenga acceso. Ahora es importante saber que los medidores suelen ser de repente más económicos, pero aquí en lo que hay que fijarnos es en el costo de las tiras reactivas y si están disponibles en la zona en donde estoy, porque a lo mejor yo le puedo indicar un glucómetro, pero en realidad en donde yo vivo no lo encuentro, o resulta que el aparato estaba casi, me lo regalaban, pero las tiras son incomprables. Entonces yo tengo que adecuar a las necesidades del paciente y evidentemente a qué posibilidades tiene. Aquí también lo importante es siempre verificar que la pila funcione. ¿Por qué? Porque si la pila está disfuncionando, puede estar marcando hipo o hiperglucemias de forma recurrente, ¿no? Por el otro lado, aquí tenemos que saber la codificación, ¿no? En México lo que manejamos es miligramos sobre decilitro. Sin embargo, evidentemente, aquí es importante que en Europa básicamente manejan milimolas sobre litro y aquí es importante codificarlo porque si nosotros le estamos dando un valor y de repente me reportan tengo 5.8, tengo 5.4, el paciente no va a saber ni siquiera identificar de qué le estamos hablando, ¿no? Las tiras reactivas, también hay muchas marcas, es importante conocerlas, ¿no? Hay unas que vienen en frasco, la mayoría vienen como comunes, hay unas que vienen individuales, hay de glucosa, hay de cetona, entonces hay que saber identificar. Y en esta parte saber que la fecha de caducidad y una vez abiertas, en realidad nos duran 3 meses, ¿no? Entonces también es importante saber que si abre el frasco, cuántas veces se está midiendo y evidentemente en eso pues llevar el chequeo para no usar tiras reactivas caducas y que eso nos puede dar una mala lectura de la glucosa y tomar malas decisiones. En relación al registro de glucosa, si yo me mido y no lo anoto, de nada sirve, porque al final no puedo hacer un análisis. Entonces, tenemos que enseñarle a los pacientes a todas las edades que tienen que registrar su glucosa, que tiene que haber una evidencia de cómo están controlados. Tenemos el registro convencional, el cual es un papel y evidentemente de forma convencional lo anoto. Habrá quien diga que eso es un poco arcaico y tenemos muchas aplicaciones. Les pongo aquí algunos ejemplos. En realidad hay infinidad de aplicaciones que el paciente puede bajar, descargar desde su celular y el que se haga más amigable con él, el que tenga de alguna manera mayor información. Tenemos también los medidores de monitoreo continuo de glucosa y en esta parte les menciono 3, de los cuales hay muchos más, pero bueno, finalmente tenemos el Freestyle, el cual dura 14 días, ¿no? La ventaja que tenemos del Freestyle es que de alguna manera no necesita una calibración, sino tiene una autocalibración, entonces yo no tengo que estarme verificando la glucosa de forma constante. Estos monitoreos de alguna manera me dan en tiempo real qué es lo que tengo, me dan un previo para saber en las últimas 8 horas cómo estuvo mi control y de alguna manera me hacen una previsión, que significa que me dice cómo va a estar mi glucosa en las próximas 2 o 4 horas. A través de flechas o de monitoreo me va a decir si se mantiene estable, si está subiendo o está bajando rápidamente y con eso poder tomar acciones para prevenir complicaciones. Por el otro lado tengo la de Medtronic, es buena, solamente que en esta sí tiene que estarse uno calibrando, tiene que estar picando la glucosa de forma capilar y estarla verificando. Y si yo uso el monitoreo de forma aislada sin microinfusora, pues en realidad es un valor ciego, hasta que yo descargue la información lo puedo analizar, pero si yo tengo una microinfusora, evidentemente la ventaja que tiene es la conectividad y dar información para poder regular esa glucosa. Y otro de los medidores es el Dexcom, ¿no? Tiene una mayor vida, dura 30 días, tiene estabilidad, pero de alguna manera en México es difícil conseguirlo y bueno, a veces ofrecer productos que no tenemos en nuestro país puede ser complicado.
Este registro, ¿cómo se interpreta? Si yo me voy a las tiras reactivas, puedo ver cómo está la zona objetivo y esos puntitos azules, de alguna manera lo que me representa es cómo está esa glucosa en el momento que yo me medí. Sin embargo, hay periodos en el que si yo no me mido de forma constante, pues no los puedo identificar. Y posterior en el otro dice el monitoreo continuo de glucosa y lo que vemos es cómo hay una variación. Entonces, los momentos azules son los momentos en los que yo me estoy midiendo la glucosa capilar, pero el monitoreo continuo me da un valor completo de 24 horas y con eso me puede decir si hay periodos de hipoglucemia, hiperglucemia, que yo no estoy detectando con una glucosa capilar aislada. Entonces, esto también nos dice también qué tanta variabilidad tenemos, qué significa que esa glucosa que tanto sube y baja en un periodo o en qué rango está para saber si es normal o no. En relación a la alimentación, ¿no? Sabemos que es comer saludable. ¿Pero qué es comer saludable, no? Todos, con diabetes o sin diabetes, tenemos antojitos. Entonces, claro, aquí hablamos de una alimentación balanceada, hablamos de un plato del bien comer y siempre le decimos al paciente que tiene que ser completa, que tiene que ser equilibrada, que tiene que ser variada, inocua, suficiente, accesible. Entonces, tiene que tener muchas características ese plato. Aquí me refiero a accesible. Señor, tiene que comer salmón todos los días. Si no puede, hay que ver qué es lo que sí puede y cómo lo adapto, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que tener varias características, pero tiene que ser balanceada con todos los grupos de alimentos. Pero este es un esquema tradicional. Cuando nosotros usamos un plan fijo con una dosis fija, de alguna manera quienes viven con diabetes son seres humanos y también tienen antojos como nosotros y definitivamente a veces tener esta parte de una alimentación al 100% y no tener ciertos ¿no? gustitos, pues se vuelve complicado. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema tradicional, tenemos que seguir al pie de la letra y si lo perdemos un poco ahí es cuando hay descontrol. Entonces aquí les pongo un ejemplo del desayuno en donde tengo ingesta que solo no tenía hambre, solo se toma un café, pero se aplica la insulina, pues evidentemente viene una hipoglucemia. Si se apega al plan de alimentación que le enviamos, pues se mantiene estable. Pero si en la noche o en el transcurso de la semana transgrede la alimentación con un antojo, que no es lo que recomendamos, pero es lo que muchas veces hacen, evidentemente la dosis le es insuficiente y lo que genera es una hiperglucemia. Entonces, el sistema tradicional tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas y en este punto tenemos que saber a qué paciente sí dejarle un esquema tradicional y qué paciente podemos ser flexibles. Y en esto me refiero al conteo de carbohidratos. Y esto es importante porque de alguna manera hacemos una vida un poco más adecuada. Entonces aquí vemos este plato del bien comer, pero aquí vemos evidentemente cómo medir. Puede ser por porciones, puede ser por raciones, puede ser por medidas. Entonces si son tazas, cucharas, báscula, y a lo mejor lo hace complicado en un inicio, pero hacen una rutina. Y esto también va asociado a la lectura de etiquetas. Es importante la educación en diabetes, la lectura de etiquetas, porque obviamente eso nos da mucha información. Entonces, aquí saber las porciones por ración, por envase, la cantidad de proteínas, de grasa, de hidratos de carbono y evidentemente tomar decisiones. Y para eso le tenemos que enseñar la manera como convencional, pero también hay aplicaciones como esta que puede ser el Fat Secret, que no me gusta el nombre, pero bueno, es una buena aplicación para poder ver esta lectura de etiquetas o de alimentos que a veces no tienen etiqueta, ¿no? Como una pizza, una hamburguesa que en realidad no tienen una etiqueta y no sabemos esa información, estas herramientas nos pueden ayudar. Y cuando nosotros usamos una dosis de insulina con conteo de carbohidratos, evidentemente lo que hacemos es reducir esta variación de glucosa por la ingesta de alimentos, reducir esta variabilidad de glucosa, ¿no? Entonces, si yo desayuno lo que tengo en mi guía, en mi plan de alimentación, pues me indico la dosis y evidentemente me mantengo estable. Si la transgredo, bueno, me pongo mayor dosis y en este punto puedo ir controlando. Pero aquí es importante que el conteo de carbohidratos, evidentemente tenemos que saber a alguien que sepa leer, que sepa contar, que tenga esta parte, ¿no? Evidentemente tenemos que ver quiénes puede ser candidato. Y la otra situación es también explicar que el conteo de carbohidratos no se llama libertinaje, se llama libertad para elegir lo que quiero comer, más no es me como lo que yo quiera. Entonces, esa parte es importante y me sirve a los niños porque obviamente les das esa libertad de un cumpleaños, de un fin de semana, pero tomando decisiones y eso obviamente tiene que estar supervisado por los papás o por el adulto, tiene que ser responsable y por el médico evidentemente para poder identificar si este conteo de carbohidratos realmente le está siendo útil. Ahora, el conteo de carbohidratos, este famoso relación insulina-carbohidrato, este factor de corrección,
va personalizado y a veces en una sola persona puedo tener 3 diferentes. Yo puedo tener un RIC en la mañana, un RIC en la tarde, un RIC en la noche y ser completamente diferentes porque las necesidades de nuestro cuerpo de forma fisiológica son completamente diferentes. Y en esta parte del ejercicio, aquí sabemos que el ejercicio tiene muchos beneficios, el control de la glucosa, el control de las grasas, disminuye la mortalidad, mejora la función cardiovascular, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la masa muscular, reduce la hemoglobina glucosilada, mejora la masa ósea, o sea, tiene muchos beneficios y hoy en particular el ejercicio hasta un efecto benéfico emocional, porque evidentemente en esta parte, hoy con encierro, hoy con toda la situación que estamos viviendo, el ejercicio, además de todos estos beneficios, emocionalmente nos mantiene mucho más estables. Y aquí es importante mencionar que, bueno, cuando nosotros estamos en euglucemia, significa que es una glucosa estable, ¿no? Es cantidad adecuada en alimento, pero evidentemente manteniendo un control entre ejercicio y insulina. Entonces, si yo tengo una cantidad adecuada de insulina con un aporte de haciendo ejercicio, insulina con la cantidad de alimento, pues mantengo esos controles adecuados. Sin embargo, cuando yo ingiero más, ¿no? Y no hago ejercicio, no me aplico la insulina, como puede ser en los adolescentes, pues obviamente cuadros de hiperglucemia, cuadros de cetoacidosis por un mal control. Si por todo lo contrario, yo lo que hago es hago más ejercicio, me pongo más insulina, no me mido y además controlo demasiado la alimentación, pues obviamente el riesgo de una hipoglucemia es muy alto. Entonces, parte de la educación en diabetes es poder identificar dosis, actividad, evidentemente alimentación. ¿Para qué? Para que con el registro podamos identificar si estas hipoglucemias, hiperglucemias, a qué se están asociando. Y en relación a las recomendaciones para el control de la glucosa en ejercicio es, si yo tengo una hipoglucemia menor a 70, no hago ejercicio. ¿Qué hago? Corrijo mi glucosa y una vez corregida, entonces puedo hacer ejercicio. De 70 a 110, lo que hago es ingerir algo de carbohidrato y una vez estable puedo hacer ejercicio. Y de 110 a 250, puedo hacer ejercicio con toda la tranquilidad sin tener que ingerir algo, simplemente es vigilando mi glucosa. Pero evidentemente yo tengo una hiperglucemia más de 250, no puedo hacer ejercicio tampoco y evidentemente tengo que corregir con insulina. Aquí es importante mencionar que quizá en esta parte de repente los pacientes no entienden el por qué si yo estoy bajo, ok, estoy bajo, no puedo hacer ejercicio, lo entiendo, pero ¿por qué si estoy alto no puedo hacer ejercicio si lo que yo quiero es bajar mi glucosa? Y aquí como educadores también entra esta parte de poder explicar que evidentemente si yo no tengo la cantidad de insulina suficiente y esa glucosa está elevada, lo que va a hacer a la hora de hacer ejercicio es mayor requerimiento. Y si no tengo esa cantidad suficiente de insulina, evidentemente, ¿qué va a suceder? Producir más glucosa. Y entonces, más que controlar esa glucosa, lo que voy a hacer es más hiperglucemia. Entonces, esto también tiene que quedar claro para nosotros y para los pacientes, porque evidentemente, si nosotros no explicamos, no entienden el por qué y no lo hacen y nos desobedecen y de repente, doctora, tenía 350 y lo puse a hacer una hora a correr y salió con 500. ¿Por qué? Porque entonces no le estamos dando la información correcta. En la parte de resolver problemas, evidentemente es esta parte de hipoglucemia, ¿no? Una hipoglucemia sabemos que es menor a 70, pero una hipoglucemia grave menor a 54. La parte de la regla de los 15 es muy importante, ¿no? Que tenemos que medir la glucosa, verificar que está baja, dar 15 gramos de carbohidratos, esperarnos 15 minutos. Si se logra estabilizar, perfecto, y si no se logra, repetimos el esquema. Pero estar monitorizando y no de repente ingerir 45 gramos y al rato una hiperglucemia. Aquí es importante también saber cuándo usar el glucagón, y esto es específico en diabetes tipo 1, pero como en diabetes tipo 1 tenemos que saber que tienen que vivir con el glucagón en casa. No es de si quiero o no quiero, es tienen que vivir con el glucagón. Yo les digo que esto es una inversión, que a lo mejor no la van a usar, pero es mejor tenerla en casa y no un día de crisis de repente padecerla. Entonces es importante que sepamos tener el glucagón, cómo utilizarlo y en qué momento utilizarlo. Las hiperglucemias, glucosa más de 180, obviamente es como corregirla, ¿no? Si está en un valor entre 180 y 250, pues a lo mejor tomo agua, me vuelvo a medir y veo qué tanto corrige. Si está más de 250, tengo que medir cetonas. Tengo que saber cómo las mido, si las mido con una de sangre o las mido con una de orina. ¿Cuál es el valor realmente adecuado para saber si hay cetonas positivas?
Si tengo cetonas, me corrijo con insulina, me verifico en 1 hora cuánto es lo que puedo bajar por hora. Yo puedo bajar hasta 50 o 75 por hora, si bajo mucho más o hasta 100 por hora. Pero si llego a bajar mucho más, puedo generar una descompensación. Y por supuesto, si yo me estoy aplicando insulina y no veo corrección, y me estoy aplicando insulina y no veo corrección, tengo que verificar insulina, la pluma, purgarla, la parte de las agujas, si es la microinfusora, si es cambiar el catéter, vaya, o sea, muchas otras estrategias para evitar el riesgo de una cetoacidosis. La parte de reducir riesgos, ¿no? La parte de esa prevención de complicaciones, y aquí es donde aplica la parte de una revisión anual. En alguien con diabetes tipo 1 en particular, es después de los 3 años de diagnóstico, se hace de forma anual. En alguien con diabetes tipo 2, se hace al momento del diagnóstico, ¿de acuerdo? Aquí hay que descartar o prevenir estas lesiones de macrovasculatura, microvasculatura, el fondo de ojo, una depuración de creatinina, evidentemente la valoración cardiológica en caso de que fuera necesario. Lo que hacemos en la consulta de revisar el pie diabético, la sensibilidad, son cosas que tenemos que hacer en cada consulta para que nosotros podamos realmente descartar o detectar más bien de forma oportuna una posible complicación y tratarla para evitar que esto se haga mucho más. Y bueno, dentro de esta parte de conclusiones, ¿no? Es vivir con diabetes, es esta gráfica. A veces vivir con diabetes de alguna manera se dice fácil, pero evidentemente quien vive con diabetes viven en una montaña rusa, ¿no? Por más estables que se mantengan, por mejor que coman, por la dosis establecida, un monitoreo de glucosa, hay días que la glucosa está como está en la pantalla. Es un sube y baja, hay momentos de hipoglucemia, hay momentos de hiperglucemia y que de repente no hay una explicación aparente, ¿no? El estado emocional influye mucho y esa parte es muy, muy importante. Lo estamos viendo hoy en la pandemia, toda la repercusión emocional que a todos nos genera, evidentemente, pero en quienes viven con diabetes llegan a tener un impacto que de repente no entienden qué hacer con su glucosa y va en un sube y baja, ¿no? Entonces, esta gráfica realmente representa lo que vivir con diabetes es y por eso la educación en diabetes tiene que ser uno de los pilares fundamentales para evidentemente mejorar la calidad de vida. Sabemos que la glucosa es muy variable y puede modificarse por insulina, por alimentación, por ejercicio, por días de enfermedad, por estrés, por cambios hormonales. En las mujeres los días de menstruación suele haber un desajuste y de repente hay hiperglucemias. Entonces tenemos que conocer todas las posibilidades de estas variantes de glucosa para evidentemente, pues de alguna manera tratar de evitarlas y corregirlas, ¿no? Y bueno, con esta situación, si nosotros tenemos esta educación en diabetes, pues mantenemos un adecuado control, obviamente reducimos estas complicaciones que son estas complicaciones agudas, ¿no? Una hipoglucemia, una cetoacidosis, complicaciones crónicas, mejoramos la calidad de vida, reducimos las comorbilidades, mejoramos la atención médica y evidentemente con un pobre control esto cambia, ¿no? Entonces creo que es algo importante de mencionar porque al final de cuentas, mientras mejor controlado, mientras mejor educado tenga a mi paciente, su calidad de vida va a ser mucho mejor y evidentemente esto va a tener una repercusión favorable o un punto favorable en el resto de su vida. Y bueno, quizá antes de pasar a esta es importante también mencionar la parte psicológica, que esto es importante y fundamental. Somos, insisto, una montaña rusa de emociones y con ciertas circunstancias como las que estamos viviendo hoy, cambia mucho este estado de ánimo y bueno, finalmente eso modifica la glucosa y de alguna manera descontrola, ¿no? Entonces, si nosotros vemos depresión, ansiedad, angustia, ¿cómo lo podemos manejar? Entonces, por un lado, ok, o sea, explico, diagnostico, llevo de la mano a mi paciente el tiempo que tenga de evolución, 3 meses, 3 años, 10 años, cómo lo voy llevando de la mano, que se sienta cobijado por nosotros para que evidentemente sienta que nosotros estamos con él, pero la parte emocional es muy, muy importante. Y prácticamente finalizo con esto. Cuando nosotros pensamos en un niño, en un adolescente, en un adulto sano, evidentemente, pues bueno, pensamos en felicidad, pensamos en juego, en diversión, ¿no? Como en momentos buenos, pero bueno, finalmente la diabetes tipo 1 en México es una realidad, en niños, en adolescentes y en adultos. Las estadísticas en México, como bien lo comentó el doctor, más van dirigidas a diabetes tipo 2, en diabetes tipo 1 todavía tenemos poco registrado, pero no significa que no exista.
sino simplemente que no está reportada, pero en diabetes tipo 1 en México es real. Y en esta parte, pues evidentemente tenemos que saber que esto no es un juego, es un reto y es un reto que como personal de salud, nutriólogas, médicos, dentistas, todo educador en diabetes, realmente tenemos que estar empapados de la información y de alguna manera, como yo le digo a los pacientes, yo no tengo diabetes, pero tengo diabetes de corazón y de alguna manera me identifico con ellos, trato de hacerles la mejor calidad de vida posible, explicándoles y poniéndome en sus zapatos, porque obviamente es muy fácil, inyéctate, ponte, haz, pero si nosotros no entendemos al paciente a cualquier edad, sea niño, adolescente o adulto, estamos perdiendo una ventana de posibilidades de mejorarles la calidad de vida. Y bueno, con esto finalmente es entender que hay soluciones para manejar y modificar la calidad de vida en las personas que viven con diabetes. Hablando de diabetes tipo 2 es reducir la curva de la presencia de diabetes tipo 2, pero hablando de diabetes tipo 1 es mejorarles la calidad de vida. Y bueno, lo que yo quise representar con esta plática, que espero que les haya sido de utilidad, es que bueno, finalmente, como les mencioné en un inicio en el esquema de los pilares romanos, es que al final, si nosotros tenemos fortaleza en esos pilares, estamos generando una calidad de vida importante para nuestro paciente y que evidentemente aprenda a vivir con la diabetes como un aliado, no como un enemigo. Porque si cargan con la diabetes como una pesadilla, pues definitivamente va a ser complicado. Pero si lo entendemos como parte de que es un aliado de nosotros y que tenemos que aprender a vivir con la diabetes con un mejor estilo de vida, definitivamente mejoramos la calidad de vida y ellos lo agradecerán toda la vida. Muchísimas gracias por su atención. En mis redes sociales me pueden encontrar como Angélica-endocrinopediatra, bajo información de todo en endocrino, pero de alguna manera también bajo para educación en diabetes y si les puede ser de utilidad, con muchísimo gusto. No sé si tengan alguna pregunta, algo que les pueda ayudar y espero que les haya sido de utilidad. Doctora Angélica, muchísimas gracias por su presentación. Hay datos muy interesantes, muchísimas gracias. Rápidamente vamos a pasar efectivamente a la sesión de preguntas y respuestas. Para poder moderar estas preguntas, hay varias inquietudes. Quiero invitar a mi compañera Francis Flores, ella es de la AMD del estado de Guerrero, que nos puede ayudar o ha recopilado ya parte de las preguntas que recibimos. Francis, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Gracias, igualmente. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto. Pues estamos aquí felicitándola. Excelente ponencia, muy práctica, educativa, emotiva. Y pues tenemos algunas preguntas. Quisiéramos hacerlas todas, pero pues usted sabe que el tiempo apremia. La primera ¿es seguro utilizar la insulina largina en niños? Sí, claro, hay estudios que documentan que todas las insulinas de acción prolongada se pueden utilizar en la edad pediátrica. La U100, que es la Lantus, ¿no? Esa ya desde hace mucho tiempo se usa en la edad pediátrica, y la U300, que es la Toujeo, en realidad esa liberó indicación, les podría decir más o menos hace un par de años. Es segura, es efectiva, ¿no? Disminuye esa variabilidad y obviamente da estabilidad. Igual la Tresiva, que es la de Gludex, se puede utilizar desde edad pediátrica, ¿no? Mencionan a partir, algunos estudios 2 años, algunos estudios incluso desde los 6 meses, pero a partir de los 2 años la pueden utilizar sin ningún problema y de forma segura. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más. Tengo un hijo de 13 años que hizo su debut en diabetes tipo 1 a los 7 años. ¿Qué probabilidad tiene mi segundo hijo de desarrollar diabetes tipo 1? Bueno, aquí es importante mencionar que la diabetes tipo 1 sí tiene un componente hereditario. Si son hermanos homocigotos, significa que vienen, o gemelos homocigotos que vienen en la misma bolsa, el porcentaje es más alto, es de un 50%. Si son gemelos heterocigotos, o sea, significa que vienen en bolsas diferentes, el porcentaje es del 20-30%. Sin embargo, obviamente muchas veces son hermanos únicos, no hijos únicos, bueno, o sea, me refiero a que no son gemelos en el momento. Y si nosotros tenemos, digamos que papá con diabetes tipo 1, el porcentaje es alrededor del 7%, y si mamá es la que tiene diabetes tipo 1, es alrededor del 3-4%. Entonces, aunque la incidencia es baja, pues evidentemente existe,
Entonces es bueno que de alguna manera, si papá vive con diabetes, ¿no? Tipo 1 y el hijo, bueno, alguno de los hijos se tiene que estar vigilando, pues simplemente estar como con este monitoreo o estar al pendiente de cualquier dato sugerente de diabetes, como ya lo hablamos, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso y evidentemente diagnosticar a tiempo. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros en este primer Congreso Nacional, Voces que nos motivan en la diabetes tipo 1. Mil gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya sido de utilidad.